Observemos por un momento la letra de esta canción de adoración. Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejar de aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Esta es la primera estrofa de la canción de una banda cristiana muy conocida. Pero al leer estos versos surge una pregunta. ¿Realmente estamos ante una canción de adoración? Algo no parece encajar del todo bien. Pero nosotros no somos los únicos en notar esto. La revista Relevant publicó una entrada de blog titulada Suficiente de la música de adoración centrada en mí, discutiendo un tema que genera bastante ruido en la iglesia actualmente. Al parecer, lo que cantamos hoy en nuestras congregaciones está mucho más enfocado en que los cristianos realicen una introspección de carácter casi terapéutico, dejando de lado la exaltación de la grandeza del Señor. Estamos viendo un cambio de enfoque donde el centro ya no parece ser el creador, sino la criatura. La adoración a Dios es algo esencial, y dado que históricamente la música ha sido un vehículo fundamental para este fin, es urgente revisar qué está ocurriendo con las composiciones contemporáneas. ¿Es verdad que estas letras enfatizan demasiado la experiencia personal del creyente? Y si es así, ¿qué podemos hacer al respecto? En las últimas décadas, los músicos cristianos han tomado como referencia estética y técnica a las bandas seculares más exitosas del momento, como U2, Coldplay o Imagine Dragons. Sin embargo, esta inspiración parece haber traspasado lo puramente artístico para trastocar el contenido mismo de las letras. Se han copiado estilos, géneros y arreglos, pero también se han importado temas comunes del pop mainstream, reemplazando la adoración real por un enfoque centrado en la persona. ¿Es esto simplemente una percepción subjetiva o se trata de una realidad que podemos medir? Para tratar de entender todo esto desde la perspectiva de un ministerio que produce música de alabanza y adoración, hablé con Fabricio Rodulfo, quien es líder de medios y recursos en español para Gracia Soberana Música. Fabricio, en las últimas décadas ha habido un cambio en las letras de la música cristiana. Ya el creador no está tan en el centro, sino más la criatura, y ha habido un desplazamiento de exaltar a Dios a exaltar las emociones de los creyentes. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, esto siempre ha sido un problema en nuestros corazones por nuestra naturaleza que ha sido afectada por el pecado y por la caída, pero tienes razón. En tiempos modernos vemos que las canciones no hablan tanto de Dios y su carácter, sino de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos y lo que Dios hace por y para nosotros. Creo que esto se debe a lo que Carl Trueman en su libro El origen y el triunfo del ego moderno llama el individualismo expresivo. Esto significa que lo más importante para nosotros como seres humanos ya no es lo que Dios dice acerca de Él mismo o lo que Dios dice acerca de nosotros, sino lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. Entonces nosotros nos volvemos como lo más importante de nuestras propias vidas y expresarnos es el centro de lo que hacemos. Es claro que la cultura influye en la forma en la que se componen las canciones y las letras de las canciones, incluso las canciones cristianas, pero ¿qué aspectos culturales crees tú que impulsan esa composición centrada en el hombre y no necesariamente centrada en el creador, en Dios? Por diversas razones creo que nos hemos alejado de las instituciones clásicas. Y a lo que me refiero con esto es la institución de la familia, la institución de la iglesia y la institución de la fábrica social en la que nos encontramos. Anteriormente, en otros tiempos, la gente más rápido se sentía identificada con su familia, con su iglesia, con su etnia, con su nacionalidad. Ahora lo que se nos dice es que lo más importante eres tú, lo que tú quieres, tú puedes identificarte como tú quieras. Obviamente lo vemos esto en asuntos de género y sexualidad, pero también lo vemos en la manera en la que se nos vende la mercadotecnia, la forma en la que todos nuestros anuncios en nuestros teléfonos están particularmente y metódicamente hechos para ti,
para que tú compres ciertas cosas. Entonces todo lo que se nos vende y todo lo que viene a nosotros está enfocado en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que a mí me va a funcionar mejor. Entonces, por muchos lados, al habernos alejado ya de nuestra identidad como hijos, como padres, como cristianos, como de nuestro país, se nos vende algo más individualizado y más específico. Ahí se trata solamente de nosotros. En la web de la tienda de ropa cristiana Third Day realizaron un ejercicio de análisis muy interesante. Tomaron 4 autores y grupos sumamente influyentes, 2 de ellos antiguos y 2 modernos: Isaac Watts, John Newton, Hillsong y Bethel Music, y de cada uno analizaron 50 canciones. El objetivo era simple: comparar la frecuencia con la que aparecían pronombres referidos al ser humano como yo, me o mi, frente a los pronombres referidos directamente a Dios como tú, él o su. Los resultados de este ejercicio fueron impactantes. Se reveló un aumento significativo en las referencias al hombre en la música moderna en comparación con los himnos clásicos. Por ejemplo, en las composiciones de Isaac Watts, considerado el padre de la himnodia evangélica, los pronombres centrados en el ser humano representaban apenas el 39% del total, mientras que el 61% se enfocaba en Dios. Al movernos hacia John Newton, el autor del siglo XVIII, vemos que los pronombres se repartían de forma casi equitativa, un 49.5% para el hombre y un 51.5% para Dios. Sin embargo, al analizar las agrupaciones modernas, la tendencia cambia notablemente. En el caso de Hillsong, las referencias al hombre suben al 52%, superando a las referencias a Dios, que se quedan en un 48%. El caso más extremo en este estudio fue el de Bethel Music, donde los pronombres autorreferenciales ascienden al 59%, dejando las menciones a Dios en un 41%. Este incremento del 51% entre la época de Watts y la actualidad sugiere una clara tendencia hacia un enfoque antropocéntrico, donde la experiencia y la perspectiva del adorador ocupan un lugar mucho más prominente que la alabanza centrada en la naturaleza y las obras de Dios. ¿Cómo balanceamos este tema bíblico de tratar de exaltar al Señor, pero mientras mantenemos las emociones humanas que el Señor nos dio vivas en nuestras composiciones y en nuestras canciones? Creo que la clave está en lo que tú estás diciendo, balance. El objetivo no es simplemente decir, ya no importa lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, nuestro lugar en el plan de Dios en este mundo, sino decir cuál es el balance que la Biblia misma nos presenta. Y creo que ese estudio que hicieron es muy relevante y es muy importante, porque nos muestra que aún en la palabra misma, el énfasis abrumadoramente central está en la persona y obras de Dios mismo. Entonces, por ejemplo, cuando pienso en los Salmos, a veces vemos a David luchando con sus sentimientos, luchando con su condición, inclusive con sus circunstancias, pero nunca termina el salmo en completa destitución o en completo sufrimiento. Siempre dice, pero Dios, pero tú, que eres grandioso en misericordia, abundante en fiel amor. Este tipo de frases siempre nos recuerdan que aún en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestras dudas, siempre podemos ver el carácter de Dios que brilla a través de esas nubes oscuras que vienen sobre nuestras vidas. Entonces siempre tenemos que buscar una forma de que aun si comunicamos nuestras emociones o nuestros sentimientos hacia Dios, estén enmarcados en dirigirlos hacia Él, poner el centro de atención en Él y no simplemente en lo que sentimos o en lo que nosotros mismos podemos hacer por Dios, porque si no se vuelve antropocéntrica, ¿no? Que es decir, la adoración ya no se trata de lo que Dios ha hecho por mí y lo que va a hacer por mí, sino en lo que yo hago por Dios y en lo que yo voy a hacer por Dios, y eso no nos edifica, no trae gloria a Dios, porque simplemente se trata de nosotros mismos, ¿no? No obstante, debemos ser cuidadosos y no caer en generalizaciones apresuradas que ignoren la diversidad de la música actual. Es importante reconocer que grupos como Hillsong o Bethel no representan necesariamente la totalidad de la adoración moderna. Sin embargo, los estudios permiten identificar una tendencia general clara hacia un enfoque mucho más antropocéntrico
por parte de los grupos y cantantes actuales. Esta inclinación marca una diferencia real con el énfasis teocéntrico que predominaba en los siglos pasados. Ahora, ¿el problema radica simplemente en el uso de los pronombres personales? Para entender cuál debería ser el equilibrio saludable en términos espirituales, debemos acudir a la palabra de Dios como nuestra guía definitiva. Por supuesto, el punto de referencia por excelencia para evaluar este balance es el libro de los Salmos. Allí hay declaraciones sobre quién es Dios y su soberanía, pero también espacio para hablar de cómo se siente quien lo adora. Para comprobar este equilibrio bíblico, el equipo de Bay realizó un ejercicio similar al de Third Day. Seleccionó 50 salmos en la versión NBLA y contó la frecuencia de sus pronombres. El hallazgo fue muy interesante. El 62.5% de los pronombres hacen referencia a Dios, mientras que el 37.5% se refiere al hombre. Esto nos indica que según el modelo bíblico de los Salmos, no se debe satanizar la mención de los sentimientos del adorador, pero tampoco se debería normalizar que este énfasis aumente de manera desproporcionada. Así, el problema no es el número de pronombres personales, sino el uso que se le da en la canción. Comparemos, por ejemplo, parte del Salmo 51 con la estrofa que vimos al principio. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejar de aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. ¿Notas la diferencia? Lo que vemos aquí es que por la falta de cierta potencia o fundamentos doctrinales, muy rápido hacemos que las cosas se vuelvan sobre nosotros mismos. Cuando tenemos una visión muy pequeña de Dios, elevamos la visión de nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos una teología sobria, sustantiva, fuerte, elaborada, que tiene años de haber sido probada, eso nos permite tener canciones con mayor profundidad, que no utilizan frases trilladas donde pones Dios es bueno, Dios me ama, me salvaste, ahora libre soy, voy a bailar. Cualquier frase que puedas como intercambiar en todas las canciones modernas que escuchamos hoy en día o muchas de ellas. El tener una doctrina saturada, una doctrina fuerte, nos permite tener canciones con profundidad que nos pueden ayudar a sustentarnos en tiempos difíciles, nos pueden ayudar a sobrellevar cargas y pruebas y tentaciones, que algunas canciones simplemente hablan de cómo Dios pelea mis batallas, lo cual es cierto, pero cómo lo hace y cómo lo hizo en la cruz a veces no es tan claro. Entonces el tener una teología nos permite profundizar en todas estas cosas que a veces solo nos quedamos como en la superficie, y eso nos da un vocabulario como iglesia para poder ser edificados, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Yo creo que cuando ves los himnos de la época de oro de la salmodia inglesa, los siglos 17, 18, ves una riqueza teológica, y esa riqueza teológica siempre se demuestra no solamente en los libros que se escriben, sino en los himnos que fueron escritos. Entonces piensas en alguien como Isaac Watts, como Horatius Bonar, como Charles Wesley, que aunque eran de diferentes tradiciones teológicas, había un entendimiento de la palabra de Dios, un entendimiento de la teología que nos llevaba a una expresión más diversa y más completa de la devoción y la doxología cristiana. Consideremos por un momento la canción Blessed Assurance de la autora del siglo XIX Fanny Crosby. Bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina, heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. En gran parte de sus canciones hay un alto porcentaje de pronombres autorreferenciales. Crosby escribió en una época donde los himnos eran herramientas de enseñanza doctrinal, cuyo propósito era instruir, además de inspirar.
La experiencia del creyente está presente, pero siempre subordinada y relacionada directamente con la obra de Dios. Hacia ese lugar es hacia donde la música cristiana necesita volver. Debemos recordar que el propósito de la liturgia congregacional no es que el creyente se mire al espejo buscando fuerza interna, sino que levante su mirada para engrandecer a Dios. Tiene mucho sentido la idea con la que concluye el artículo de Relevant. La adoración no se trata de buscar en nuestro interior la fuerza y la determinación para hacerlo mejor. Se trata de confesar nuestra incapacidad para hacer precisamente eso. Allí reside la diferencia vital entre una adoración teocéntrica y una moldeada por la cultura del empoderamiento personal. La realidad es que nuestra estética, nuestro sonido, nuestra música no es el mismo del antiguo Israel o inclusive el mismo de la iglesia primitiva o el de la iglesia de la Reforma o el de la iglesia en cualquier otro tiempo de la historia. Tenemos una estética que es particular a nuestro tiempo, un sonido que es particular a nuestro tiempo, y creo que eso lo vemos porque la Biblia misma no viene con una banda sonora. Dios no nos dio el sonido o el look, el estilo de cómo se deberían ver las cosas, y creo que hay cierta libertad en ese sentido de cuánto podemos absorber o utilizar de la cultura. Creo que hay un caso fuerte por hacer de que la iglesia inclusive debería estar empujando y creando una cultura. Eso lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, donde cuando la Biblia llega a una nación transforma todos los aspectos, hasta la política y las artes. Entonces la iglesia ha tenido influencia en el mundo por medio de eso. Eso es algo que podríamos explorar inclusive ahora. Pero en cuestiones de absorber estilos y sonidos, creo que hay libertad de parte de, por lo menos desde el testimonio bíblico. Pero la realidad es que no todo lo que se etiqueta como cristiano es apto para la adoración comunitaria. Ahora, en cuanto al contenido, la sustancia, ahí creo que la Biblia es explícita, volviendo al pasaje que citaba anteriormente, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, cantando con acción de gracias en sus corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese debería ser el enfoque de las canciones que estamos cantando. Salmos, canciones canónicas de los 150 salmos de las Escrituras. Himnos, que son canciones a Jesús mismo como Dios. Eso fue revolucionario en la iglesia primitiva. Ya no solamente cantamos a un Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, sino a un Dios que se hizo carne. Cantamos sobre la encarnación, cantamos sobre su crucifixión, cantamos sobre su ascensión y su reino actual. Cantamos canciones espirituales, canciones que han sido inspiradas por el Espíritu, canciones espontáneas, donde estamos respondiendo a la gracia de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo, por el poder del Espíritu, para la edificación de la iglesia. Entonces hay una diversidad de canciones que cantamos, pero siempre con el enfoque en el carácter y las obras de Dios. Lo que la iglesia puede ofrecer y que ninguna radio comercial puede igualar es la adoración verdadera. Dios es digno y el primer paso para recuperar una verdadera adoración es hacer un análisis minucioso de cuál es el tema central de nuestra música, nosotros o Dios. Así, no se trata solo de los números o del estilo musical, sino de volver a recordar a quién estamos adorando y por qué lo hacemos.